Hola, donde sea que te encuentres, espero que estés súper bien y que puedas aprovechar este video que trata acerca de los errores más frecuentes que utilizamos nosotros en español. ¿De acuerdo? Hay muchos errores que nosotros podemos utilizar, obviamente por error, ¿verdad? A la hora de expresarnos de forma escrita o de forma oral con nuestro idioma español. Pero vamos a ver tres de los más básicos, digamos como tal vez de los más sencillos, en los cuales nosotros podemos corregir sin ningún problema para evitar y así mejorar nuestra expresión oral o nuestra expresión escrita. Algunos de estos errores son, por ejemplo, los que vamos a ver en este pequeño video, son el cosismo, el uso de siempre los mismos verbos y errores de concordancia. Vamos con lo que es cosismo. ¿Qué es cosismo? Cosismo es utilizar la palabra cosa o algo en vez del nombre correcto. Nosotros los ticos somos muy dados a estar utilizando la palabra cosa. Páseme esa cosa, ¿verdad? O me dio una cosa. Entonces es importante poderlo corregir. Por ejemplo, tengo una cosa en el estómago, ¿verdad? En vez de decir tengo una picazón en el estómago, ¿verdad? Eso es un ejemplo de cosismo. Vean, aquí por ejemplo dice tengo una cosa, lo podemos ver subrayado en rojo. Y la corrección sería tengo una picazón. ¿Qué ocurre si yo quiero cambiarlo? Si tal vez no es la palabra picazón, pues a la hora de corregirlo tengo todo el derecho de escribir o de expresar la palabra que yo desee. Por ejemplo, en vez de decir tengo una cosa, puedo decir tengo una lombriz, tengo una casita, tengo una ficha de ajedrez, tengo un celular en el estómago, etcétera, etcétera. Otro ejemplo podría ser este, compré una cosa en el supermercado, ¿verdad? Ahí tenemos el error de el cosismo. En vez de compré, puedo decir, para corregirlo, compré una blusa en el supermercado. Aquí cometí un error y dice picazón, pero espero eviten leer esa palabra que dice picazón y debería ser compré una blusa en el supermercado. Esa sería la forma en la que se puede corregir el cosismo. Como les dije antes, el cosismo, yo como persona que comunica, soy la que escoge cómo deseo corregirlo o no. ¿Cómo podemos nosotros corregir el error de cosismo? Punto número 1, ser más específicos a la hora de hablar o escribir, porque a veces cometemos este error por pura vagancia, como dicen, ¿verdad? Entonces es muy importante poderlo corregir siendo más específicos. Punto número 2, pensar en lo que queremos decir de forma específica, es decir, tratar de unir nuestras ideas a algo específico en un momento determinado para evitar estar diciendo cosa o estar diciendo algo. Y utilizar la palabra más correcta y cercana a lo que deseamos expresar. Tratar de evitar utilizar la palabra cosa o algo y entonces ponernos a pensar un poquito acerca de lo que deseamos realmente expresar. Utilizar nuevos verbos. Este es un error muy frecuente que cometemos nosotros a la hora de expresarnos. Realmente el error no es utilizar nuevos verbos, sino más bien la falta de utilizar nuevos verbos, porque solemos usar los mismos verbos para la mayoría de las frases. Por ejemplo, lo que ocurre con el verbo hacer. El verbo hacer se utiliza para todo. Por ejemplo, yo digo, tengo que hacer la tarea, tengo que hacer la cena, tengo que hacer un mapa, tengo que hacer una casa en vez de construir un mapa, diseñar una casa, resolver una tarea, etcétera, etcétera. Por ejemplo, dice, tengo que hacer la tarea, lo puedo cambiar por tengo que resolver la tarea. O anoche hice la cena, en vez de anoche preparé la cena, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que hay unos derivados del verbo hacer. Tengo, por ejemplo, si no me aparece la palabra hacer, entonces puede ser que usted esté pensando, bueno, si no utilizo la palabra hacer, está bien. Y ese es un problema, porque el verbo hacer tiene derivados, es decir, tiene como hijitos, que también son del verbo hacer y que generan que este error continúe dándose
de forma bueno, a la hora de que nos expresamos, ya sea de forma oral o de forma escrita. Por ejemplo, los derivados del verbo hacer, algunos de los derivados son hice, ¿verdad? Entonces ya no voy a decir hacer, sino que voy a decir hice. En vez de hacer la cena, voy a decir hice la cena, pero está cometiendo exactamente el mismo error. En vez de hacer la cena, voy a decir hacemos la cena. Es exactamente el mismo error porque es un derivado del verbo hacer. Entonces, hice, hacemos, hace, haré o hizo son derivados del verbo hacer. El objetivo es eliminarlo del todo, tratar de pensar de forma creativa en otros verbos para evitar el uso de siempre el verbo hacer. Y otra cosa es que a veces hacen trampa a las personas, entonces se les dice que no utilicen el verbo hacer, pero entonces utilizan el verbo realizar. Realice la cena, realice la tarea, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante corregir tanto el uso del verbo hacer y no utilizar el verbo realizar, sino ser creativos y pensar en otros verbos. ¿Cómo corregimos este error del verbo hacer? Ser más creativo y evitar utilizarlo, por supuesto. Punto número 2, tratar de no usar tampoco el verbo realizar. ¿Por qué? Porque el verbo realizar es un sinónimo de hacer. Y hice, haciendo, hacemos, todos estos son derivados del verbo hacer también, como lo dije anteriormente. El punto número 3 que vamos a ver en este pequeño video de errores de concordancia es justamente eso, los errores que se cometen con respecto a la concordancia. A veces cometemos errores a la hora de escribir o a la hora de expresarnos, aunque generalmente los errores de concordancia se notan más a la hora de escribir, que tienen que ver con el género y el número. Pero para que no le explote la cabeza y que usted diga, ¡ay, qué horror! No recuerdo qué es género y número. Aquí a continuación viene la explicación. El género, recordemos que tenemos el género masculino y el género femenino que van acompañados. Por ejemplo, si yo hablo de los pantalones, estoy hablando de pantalones masculinos, ¿verdad? Y si hablo de las blusas, estoy hablando del género femenino, aunque no necesariamente pertenezcan a esto. Recuerden que los acompañantes, en este caso los artículos, ya sea los o las, o unos o unas, tienen que ir también definidos, ¿verdad? Deben de ir acompañando a sus respectivos géneros. Entonces tenemos el género masculino y femenino y también tenemos el número. Cuando hablamos de la palabra número nos referimos a que si hablamos en singular o que si hablamos en plural. Tenemos, por ejemplo, una flor es singular, la palabra flor es singular, pero la palabra flores estamos hablando ya en plural. Entonces, ¿cuáles son los errores de concordancia que se cometen con el género y con el número? Vamos a ver a continuación errores de concordancia de género. Compré un pantalón amarilla. Lo que está equivocado aparece en rojo. Pantalón amarilla. El error es ese, amarilla. Debería de decir compré un pantalón amarillo. Vean que ahí tengo un error de concordancia de género. Lo que debo hacer es corregirlo simplemente y evitar cometer el error. Luego, por ejemplo, dice tengo unos blusas nuevas. Pero si la palabra blusas es femenino, ¿por qué estoy utilizando un artículo en masculino? Estoy utilizando la palabra unos. Entonces el error está en ese. Yo debo cambiarlo y poner tengo unas blusas nuevas. Todo en femenino para que me pueda concordar de forma perfecta. Por acá tengo un ejemplo más. Compré una blusa rojo. Si la blusa es femenino, por lo tanto su adjetivo debe decir blusa roja en femenino, ¿verdad? Como aparece ahí en la corrección que está de color verde. Otro error de concordancia de género es este, el aburrido conferencia de esa tarde. Existen varias opciones para poder corregir esta oración. Podemos cambiarlo todo a femenino y decir la aburrida conferencia de esa tarde. O podemos cambiarlo todo a masculino y decir el aburrido conferencista de esa tarde, ¿verdad? O incluso podemos decir la aburrida conferencista de esa tarde, pero debemos decidirnos y no estarle cambiando el género a nuestras frases. Ahora vamos a ver errores de concordancia que tienen que ver con el número, es decir, con singular y plural.
tenemos algunos ejemplos por acá. Hoy no vienen los maestros. ¿Cuántos maestros no vienen? Uno. Entonces, ¿cuáles son las posibles correcciones? Va a depender de mí como hablante el hecho de escoger si quiero hablar en singular o en plural. No tengo ningún problema con respecto a eso. Además, quien está dando el mensaje soy yo. Por lo tanto, entonces yo debo escoger y decir, bueno, hoy no vienen los maestros hablando en plural, o bien decir, hoy no viene el maestro y hablar únicamente en singular. Tenemos otros ejemplos erróneos para que puedan ustedes corroborar esta información de los errores de concordancia. Tenemos, por ejemplo, compré unas ollas para la casa. ¿Cuántas ollas compré? ¿Varias o solamente una? Entonces, tengo dos posibilidades de corrección que van a depender de mí cómo yo desee corregirlo. Compré unas ollas para la casa, todo en plural, o bien en singular, compré una olla para la casa. Tenemos otro ejemplo que dice, la tropa llegaron haciendo ruido. ¿Y cuántas tropas llegaron? Porque es una sola tropa y porque llegaron. Ahí el error está en el verbo. Entonces, puedo hacer dos opciones de corrección. Transformarlo todo a plural, las tropas llegaron haciendo ruido, o bien transformarlo a singular, la tropa llegó haciendo ruido. Y pues bueno, espero que te haya servido muchísimo esta explicación y donde sea que te encuentres, que Dios te bendiga. Y gracias por visitar mi canal. Espero que te haya servido muchísimo esta pequeña clase con respecto a ciertos errores más frecuentes que cometemos a la hora de expresarnos de forma oral o de forma escrita. Soy la profesora Del y estoy para servirte. Bendiciones.